contramedida, analista y consultor político de nivel internacional. Osvaldo, bienvenido, un placer, un gusto tenerlo a través de Radio Colosal. Yo quiero pedirle un análisis de lo que está pasando en estos instantes en el ámbito político en Ecuador. Por un lado, dos candidatos ya proclamados, por otro lado, un intento de, como sea, tratar de llegar de parte de el candidato que supuestamente está en el tercer lugar. ¿Qué mismo tiene que pasar? Un gusto poder escucharle. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Escucho muy bien. Qué gusto. Sea bienvenido usted. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Un saludo fraterno a la provincia de Tungurahua, a todo el centro del país, a Píllaro, a Perileo, Mocha, Baños, Ambato, Ceballos, Quero, tantos lugares de los que uno tiene hermosos recuerdos. Perileo Viejo, Perileo Nuevo, siempre es Píllaro Viejo, Píllaro Nuevo. Todavía te dan las secuelas del terremoto. La tierra de Montalvo, encantado de estar con ustedes, de Ceballos, de estos tres Juanes famosos. Bueno, Juan de Humera, Juan Montalvo, y si no me equivoco el otro Ceballos, ¿no, verdad? Juan Benigno Vela, claro que también está Pedro Fermín Ceballos por acá. Gracias por recordarlos a todos ellos. Arranquemos con el tema. ¿Cuál es su criterio sobre lo que pasa en este instante en el Consejo Nacional Electoral? Dos candidatos proclamados, todavía los reclamos persisten, se pretende a fuerza por parte de Pachacuti y Yacu Pérez insistir en un nuevo recuento, y entiendo que ya no cabe, ¿no? Sí, solo le hago un paréntesis, ¿no? Yo le hacía alusión a todos estos íconos o símbolos de Ambato, porque siempre yo he dicho que Ambato es una Guayaquil a más de 2.000 metros. El ambateño y el guayaquileño son muy parecidos, su idiosincrasia, su forma de ver la vida, el comercio es impresionante. A veces yo siempre he dicho que Ambato, con mucho respeto obviamente a la serranía, es una ciudad de la costa o es una hermana Guayaquil que está a más de 2.000 metros. Bueno, retomando su pregunta y el tema central de la entrevista, miren, aquí hay que hacer algunas lecturas, ¿no? Lecturas en función de un proceso de un CNE que está en un trabajo muy duro por tratar de legitimar dos cosas. Primero, su acción, y segundo, el resultado de las elecciones del 7 de febrero de este año. Me parece que hubo un gran error en materia de vocería el día que el Consejo se apresuró en no puntualizar que lo que teníamos era un empate técnico. Si usted en un conteo rápido tiene menos de 2 puntos de diferencia, obviamente menos de 1 punto de diferencia, lo que tenemos es un empate técnico. Ese creo que es el primer punto, que es lo que finalmente creo que originó todo este problema. Todo lo que esté dentro de la legalidad y dentro de lo que el derecho le ampara a cualquier actor político, no solo a Pachacuti, yo creo que es procedente y viable. Ahora, el señor Lasso y el señor Pérez, de acuerdo a la ley vigente, podrían hasta casarse entre ellos hoy en día. Lo que no podían hacer o lo que no pueden hacer de ninguna forma es condicionar la conducción del proceso electoral fuera de la ley a los consejeros. Yo creo que ese debate entre tercero y segundo fue un error. Permitirlo de parte del CNE, porque los candidatos pueden, como le digo, si quieren casarse entre ellos, pero no pueden emitir la normativa para efectos de un conteo o un reconteo. En el caso de Yacu Pérez, ojalá cuide el capital político que ha acumulado, porque sin duda hay un capital político, es un hombre joven, creo que tiene 50 años, pero también hay que decir las cosas como son. Esta elección, el resultado de Pachacuti, es producto no de la naturaleza ni de los TikToks, sino de las protestas de octubre del año 2019, en las cuales un gran sector de la ciudadanía, y me incluyo, nos adherimos en función de la indignación y la protesta contra medidas tomadas por el gobierno, apadrinado y conducido por el Fondo Monetario Internacional. Un Javier Hervas que aparece en la escena y digamos que trastoca todo y que termina siendo de alguna forma un gran protagonista, pero no perdamos el norte, no deja de ser un cuarto puesto lo que obtuvo el señor Hervas. Y otro factor fundamental, mire, yo no puedo dar fe del cometimiento de un delito. De hecho, acusar o suponer o proponer que alguien lo ha cometido me conlleva la responsabilidad de probarlo.
Si no lo hago, estoy sujeto a una sanción penal y bien merecida. Pero para mí, más que un fraude, y esta es mi interpretación y que se escuchen mis palabras como las voy a decir, yo creo que a Yacu le pasó encima la maquinaria social cristiana. O sea, estuvo en el peor momento, en el lugar no indicado para efectos de definir un conteo. Y no estoy hablando de un tema de fraude, hablo de un aparato, músculo, infraestructura arrasadora que ha tenido ese partido los últimos 30 años en la provincia del Guayas. Es decir, si ese conteo definitorio le tocaba en Bolívar, se me ocurre, amada provincia, en Pastaza, qué sé yo, en Azuay y Cañar, no hubiera pasado lo que sucedió, que prácticamente toda la maquinaria, el músculo sociocristiano le pasó por encima. No necesariamente porque hubo un fraude, sino por la infraestructura y la fortaleza. Y hay otra provincia donde creo que, porque esto es un tema además que leer titulares o conversaciones entre nosotros, ver los resultados por provincia. Hay una provincia donde yo no me esperaba el resultado que sacó Yacu Pérez, que fue en Santo Domingo Los Áchilas. Esa provincia, un abrazo a los hermanos de Santo Domingo Los Áchilas, es una provincia de joven creación, no tiene 20 años de creada. Por ende, tiene problemas de identidad, en el sentido que está en su construcción de identidad. Y los resultados electorales desde su creación siempre se han dividido entre correísmo y movimiento Sáchila, que es un movimiento afín y afiliado a la CONAIE, a la FENARRUCIN y a todos estos movimientos sociales. Yacu Pérez obtiene el 4º puesto en esa provincia. Si él hubiera quedado segundo, usted y yo no tendríamos esta conversación. Seguramente. Me quedo pensando en este tema, en este capital político, que Yacu, desde mi criterio, ya lo empezó a perder un poco cuando tuvo esa rabieta contra el señor Lasso. Para muchos se quitó la careta y generó una complicación y un poquito de preocupación, porque mucha gente dice, ¿Yacu Pérez es Yacu Pérez o es Correa 2? A ver, Yacu Pérez es un personaje interesante, que defiende banderas interesantes, pero no hay que perder el norte, señor periodista. Yacu Pérez es el candidato de octubre, Yacu Pérez es el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez es el candidato, digamos, de que sí, que defiende una serie de principios y parámetros de la naturaleza, etcétera, pero no deja de ser el candidato de octubre. No sé si se parezca a Correa, creo que son liderazgos totalmente diferentes, pero lo que sí sé es que es un hombre joven, de 50 años, y que debería aprovechar y capitalizar este resultado electoral. Para mí, empantanar esto en una disputa en la cual creo que el gran ganador es el señor Arauz, mientras el señor Pérez lo acusaba de algunas cosas, el señor, no las voy a repetir al señor Lasso, que parecen irrepetibles, mientras lo culpa del feriado bancario y cosas así, Arauz estaba con los acreedores internacionales negociando y hablando un inglés perfecto, según los mismos negociadores internacionales. Mientras Yacu Pérez pone recursos, digamos, recursos legales para seguir luchando su impugnación, que eso ya usted tendría que preguntarle a un experto en derecho electoral, no a su servidor. El señor Arauz sigue en campaña, haciendo alianzas. Entonces, toda esta situación, desde mi lectura, beneficia la candidatura de Arauz, porque Yacu Pérez y Arazo siguen en la disputa del segundo lugar, al menos en materia de derechos, sí. Y con un Lasso que ya se me va el entendimiento, un poco esas actitudes de pronto disfrazarse de, no sé, de Giovanni Duplain, o cosas así. A mi gran amigo Giovanni, le mando un abrazo. Yo no sé, lo auténtico, ¿no? Por ejemplo, en su provincia hay una fuerte tendencia de políticos conservadores, a quienes soy amigo y aprecio, como los Torres, padre e hijo, que son gente muy conservadora, son gente, digamos, que tiene una tendencia, para mí más que derecha, conservadores, y en algunos parámetros y principios yo compagino con ellos. De hecho, yo también soy un defensor absoluto de la vida en todas sus etapas, sin perjuicio de que entiendo que estos temas hay que debatirlos. Pero en el caso de Pérez, como le planteaba yo, esto de alguna forma afecta directamente, más que al Lasso, afecta un poco al frente que se pueda o quererse armar para efectos de enfrentar al correísmo. Es lo grave, ¿no? Porque necesitamos enfrentar con fuerza al correísmo. ¿Cuál es su análisis en este instante? ¿Cómo mira lo que está pasando ya? Olvidémonos de Yacu Pérez y no de la segunda vuelta. Arauz Lasso. ¿El señor Lasso cree usted que puede revertir lo que ha estado pasando? Arauz las tiene completas. Se habla de muchos temas. Ángel Polibio Córdoba decía que hace unos 15 días que habían más de 10,000 personas que ya estaban trabajando por la candidatura pro Arauz, y se dice que hay alrededor de 20, 25, 30,000 guerreros digitales. Entonces estamos hablando de una enmarañada maquinaria muy grande, muy enorme,
que hace difícil las cosas. Es decir, aparentemente, de acuerdo a criterio de algunos, Arauz tiene las de ganar. ¿Usted piensa similar? Si se mantiene la situación como está, porque yo no tengo por qué mentirle, pensaría que Arauz va a ganar, pero silbando. O sea, va a ganar sentado en un parque sin mover un dedo. Si la situación se mantiene. Y tengo que decirlo. ¿Te quiere que le mienta? No, a mí no me gusta mentir. Y tampoco yo emito sentencias ni tengo una bola de cristal. Pero si esta situación en la cual las fuerzas de oposición, digamos, al correísmo, ni siquiera es que se unan, no llegan a acuerdos mínimos de convivencia, de coexistencia, en función de poder derrotarlos, yo creo que Arauz va a ganar sentado en algún parque en Ambato, frente al Hotel de las Flores y las Frutas, tomando café, sin moverse con alguna pollería, en alguna de esas pollerías famosas de por allá. Yo lo veo complicado hoy. Vamos a ver si los actores se concertan, pero es bastante difícil. Ahora, no sé si esto sea una buena noticia, pero este correísmo... Una pregunta, pero hablamos de si gana Arauz, porque realmente parecería que quien ganaría sería Correa, no Arauz. Bueno, eso no parece, eso es así. Y ellos no lo niegan, ¿eh? Ojo, o sea, no nos engañemos. Ellos tienen claro que la agenda del candidato Arauz es una agenda, digamos, política, gubernamental, pero centralmente por el regreso del líder. Y ellos no lo ocultan. De hecho, para eso es la constituyente. Entonces, yo eso, a ver, ojo, no es que lo vea bien o mal, simplemente no creo que lo oculten. No hay nada que descubrir ahí, eso lo dicen ellos abiertamente. Es que, mire, hay una explicación que cuesta entenderla. Varios amigos míos que no los quieren mucho, los señores correístas, me dicen, pero ¿cómo es posible que haya gente? A ver, un momentito. De la misma forma, del otro lado hay gente que se pregunta cómo es posible que hay gente que no quiera el correísmo. Miren, es simple. Si la vara es el morenismo, si el parámetro para comparar es Moreno, hasta Maguad puede decir que fue el mejor presidente. Entonces, claro, pues si usted tiene un gobierno nefasto en todos los indicadores, no hay un indicador. O sea, usted compara los indicadores del gobierno de Correa con los de Moreno y parece que Correa era Suiza. Pues. No es por reivindicar el correísmo, estoy tratando de dar una explicación tangible, no una explicación en función de las vísceras, de la angustia, de mis gustos o disgustos. Pero usted compara todos los indicadores del país, dígame que fue con sobreprecio o que fue con dinero que sobraba, todo lo que usted quiera. ¿Ya? Pero en la realidad, en los resultados, le voy a poner un ejemplo. Durante el correísmo, el nivel de muertes violentas por cada 100.000 habitantes eran 19. Hasta el mandato del señor Serrano bajaron a 4.5. O sea, esta gente bajó, es un parámetro de inseguridad. Ahí no hay ideología, ahí digamos, estoy tratando de explicar los por qué, cuidado. El tema de la pobreza extrema bajó cerca de 20 puntos. Entonces, obviamente, si baja la pobreza extrema, baja también la inseguridad. Ahora, usted me va a decir, sí, pero es que los precios del petróleo, lo que tú quieras, pero no es una elección de decano de economía, no es una elección, digamos, de algo muy sencillo. Vaya, trate de sacar una cédula hoy día. Y ustedes son contemporáneos, creo que bordeamos los 50, 45 años, recordemos cómo era la cédula antes de Correa. ¿Se acuerdan? Las famosas especies con los pasaportes. Bueno, hemos vuelto a eso. Vaya, trate de sacar una cédula hoy día un pasaporte. Entonces, esas cosas tan simples, la señora María, don Manuel, don Juan, lo comparan. Entonces, el gran problema, que yo creo que no lo ve la oposición, bueno, no la oposición, el anticorreísmo, es que el problema medular es Moreno. Yo creo que Lazo, en lugar de quererle hablar a los pero ¿cómo logró Moreno distanciarse de Correa? Porque finalmente Moreno fue el candidato de Correa. Correa es el que, igual que está haciendo con Arauz, lo llevó al poder. Bueno, yo creo que usted y yo aprendimos a leer a los 3 años o 5 años y está más que claro que que el señor Moreno, ojo, la disputa con Correa era necesaria. No puede haber 2 capitanes en un barco, no puede haber 2 maridos en una casa o 2 esposas en la misma casa. Bueno, no vivimos en el mundo árabe, ¿no? O en el mundo del Tíbet, donde la androgamia es permitida. No, o sea, a ver, la disputa entre Correa y Moreno era necesaria y sana. El problema, ojo, ¿dónde viene la desvinculación? Es cuando el gobierno nacional toma el rumbo del Fondo Monetario Internacional. ¿Y en qué momento toma ese rumbo? Cuando el señor Richard Martínez asume la conducción de la economía nacional. Ese, digamos, que es el punto de inflexión. Entonces, por eso le digo, el parámetro, no es que, a ver, ojo, es que el parámetro es Moreno. Entonces, yo solo le puse un ejemplo. Mire, por ejemplo, el caso de Guayaquil.
en marzo, que estamos por cumplir un año. Y muchas gracias a todas las muestras de solidaridad que recibimos de parte del Tungurahua durante esa crisis tan espantosa. La política aplicada por el gobierno nacional, y ustedes son hombres que estudian la historia, porque otra de las características, creo, del lambateño es su cultura, ¿no? Es el hecho de que en la Edad Media, por ejemplo, durante la peste negra, la peste bubónica, ¿ya? Las autoridades lo que hacían era tumbar los puentes y regresar en 4 o 5 meses para ver quién había sobrevivido. Lo que nos pasó en marzo en Guayaquil fue espantoso. Y eso tiene una explicación: desmantelamiento del Estado. Es más, yo creo que estamos viviendo el sueño libertario, un país sin Estado. Entonces, el gran problema de que el correísmo esté en vigencia es básicamente este hecho, obviamente, del morenismo. Ahora, sí, por supuesto, el correísmo lo puso, pero durante la conducción, ahí entra el señor Lasso. Y es lo que yo decía, yo no creo que la estrategia deba de ir por el lado digamos, de los derechos que son necesarios. Mire, entre las 10 demandas ciudadanas, porque ese es el gran problema, muchos analistas hablan sin estadísticas, digamos, sin un sustento. Las encuestas no son para adivinar quién va primero, quién va segundo, nadie gana o pierde porque una encuesta lo dice. La investigación, ¿para qué nos sirve? No los sondeos de opinión. Por ejemplo, de las 10 principales demandas de la ciudadanía a nivel nacional, y mire que casi siempre Tungurahua y Loja, le hablo un poco de investigación histórica, siempre Tungurahua y Loja suelen estar al margen del resto del país. Si los indicadores en Ecuador son negativos, siempre estas dos provincias como que más optimismo. Toda la vida, por lo menos de que yo investigando la nación desde hace 20 años, es la primera vez que yo me encuentro con que Tungurahua y Loja están sintonizadas con el resto del país. ¿Y ustedes saben qué puestos se encuentran las libertades, por ejemplo? En ninguno. El caso de Venezuela, de que vas a hacer Venezuela y que vas a ir a los semáforos, eso de amenazar a los electores fue un error, fue una tontería, ¿no? Entonces le digo esto porque dentro de las necesidades o angustias ciudadanas no están digamos, estas banderas de grupos minoritarios. La gente quiere la papa, la gente quiere saber quién le resuelve el problema de inseguridad, el problema económico. Entonces yo pensaría que la estrategia de Lasso debería ser prendérsele el cuello Moreno y no estar ofreciendo libertades donde no existen. Pero esa es una opinión estrictamente de índole personal. Me quedo pensando en este tema porque más allá de que no es que se quiera asustar a la gente cuando decimos vamos camino a Venezuela, y es uno de los temas que obviamente nos preocupa. Lo grave sería que en caso de ganar Arauz, sí vayamos por ese camino, por ese sendero, y aparentemente ellos sí tienen esa idea: desdolarizar o entrar a una convertibilidad, utilizar una moneda electrónica, lo que sería complejo y complicadísimo para la economía del país. Más allá de que si eso es cierto o no es cierto, porque ellos dicen lo contrario, fue un mensaje que no funcionó. Y eso se revierte en los resultados, ¿no? O sea, supongamos que es verdad, pero ya le digo, dentro de las 10 prioridades ciudadanas, ser Venezuela no está entre las 10. ¿No es cierto? Entonces, ese mensaje, para mí, la forma fue cómo se lo dijo a la gente. Si no votas por nosotros, te vas a ir a un semáforo en Bogotá a pedir caridad. Si yo pierdo como siempre, te maldigo para que te vayas a Venezuela. No, o sea, no puedes amenazar a los electores. Yo creo que el gran error fue centrar esta campaña en materia de miedo y no en función de esperanza. Cuando Lasso, o Yacu, bueno, digamos Lasso, que hoy día es el segundo y parece que es el candidato oficial, Lasso tiene puntos en su plan de trabajo extraordinarios, sino que la gente no lee. Usted, por ejemplo, cuando lee el programa de Lasso, el empleo es uno de los ejes medulares, y otro de los que son súper interesantes, que la gente no sabe porque no se informa, es el tema de salud. Para mí, el plan de salud de Lasso es un copia-pega del plan cubano, por ejemplo. Mire las contradicciones ideológicas. Siempre discutimos del tema cubano, el tema de la salud es como la bandera, digamos, los que defienden a Cuba. Bueno, el plan de salud de Lasso es muy parecido. Habla de medicina comunitaria, médicos de familia, medicina preventiva, universalidad y gratuidad de la educación, etcétera, 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 unificación del sistema de salud. La gente no sabe. Entonces, probablemente creo yo que Lasso debió centrarse en esas soluciones y no en estas amenazas al elector, indistintamente que puedan ser verdad o no puedan ser verdad. Porque como yo le dije, esto no es un debate para ser decano de economía, sino para ser presidente de un país. Me quedo pensando en este tema, y otro de los problemas que tiene Lasso me parece que es esa falta de ángel, eso que lo tienes o no lo tienes, porque está 10 años en campaña, pero no termina de subir, más bien ha ido descendiendo. Él sí ha estado 10 años en campaña. Mire, para mí eso tiene un origen, que fue no haber capitalizado el resultado del 2017. Él está cometiendo el error que está cometiendo Yacu ahora. Empantanarse, o sea, a ver, seamos serios.
Y por eso estamos usted y yo conversando, y usted tiene goza de credibilidad. Este medio de comunicación tan respetable goza de credibilidad en una provincia tan exigente como Tungurahua. O sea, las cosas uno las prueba, ¿sí? Si yo hablo de un fraude, yo estoy obligado a probarlo. Entonces, supongamos que hubo o no hubo fraude. Yo creo que el señor Lasso, con muchísimo respeto, no pudo probar lo que afirmaba. Y para mí, no haber capitalizado ese resultado. Mire, si el señor Lasso capitalizaba el resultado del 17, hoy fuera el favorito indiscutible. Y no solo eso, hay síntomas, o por lo menos apariencia, de que fue parte o cogobernó con el señor Moreno. O sea, Moreno es un lastre para el correísmo, para Lasso, para Nebot, para la clase política. Entonces, en ese contexto, creo que el gran problema fue ese, no capitalizar el resultado del 17, y una estrategia, desde mi punto de vista, totalmente enrumbada al dolor, a la amenaza y a la maldición a la gente, en una circunstancia muy complicada que el país está viviendo. ¿Cómo entendemos la política? Porque no es tan fácil como sacar desde una chistera como un mago a un candidato y convertirlo prácticamente en presidente. A una persona que no tenía ni el ángel, que no era conocido, que estaba perdido y simplemente, ¿cómo hace Correa este milagro para ponernos a una persona que algunos dicen es un títere, pero utilizarlo de una manera que, inclusive haciendo mimetismo, equivocándose, diciendo cosas que no son correspondientes, pero en el momento del momento, en la votación, obtiene el primer lugar con el 32%. Muchos dicen, tranquilos, el 32% es el techo, pero como están yendo las cosas, nos parece que no va a tener ese techo en la segunda vuelta. Vea, yo creo que esto es como el fútbol, ¿sí? Gana el que menos se equivoca. Así ha sido siempre y no creo que vaya a cambiar, ¿ya? Un saludo fraterno a la gente del Macará, a la gente del técnico universitario de Ambato también. Ese técnico universitario que estuvo en Copa Libertadores y fue vicecampeón, si no me equivoco. Mire, yo creo que esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Y nosotros, conocedores de la historia, sabemos que no es la primera vez que se da un caso de estos. Acuérdense que era Roldós presidente de Umbuca al poder. Ya eso sucedió. Con Velasco sucedió en alguna ocasión. O sea, vámonos al vecindario en Colombia. Duque es eso para, digamos, para Uribe. Cámpora lo era para Perón en la Argentina. O sea, siempre hay delfines. Y ojo, a mí no es que no me horroriza, no me sorprende. O sea, de hecho, una de las agendas o los puntos principales de la agenda de los señores correístas es el retorno de su líder. Y no lo ocultan. Y de hecho, es lo que yo siempre decía en otros medios de comunicación, colegas suyos, es que la agenda del correísmo no es cualquier agenda, no es una agenda electoral tampoco, es una agenda política, porque ellos traen adicional el proyecto de una constituyente. Entonces, a usted, señor asambleísta, y mi saludo a los Torres, porque en lo personal me representa, si usted se pone a analizar y hay constituyente, ¿cuánto vas a durar en el curul? O sea, estamos hablando de que estos asambleístas estarán un año en funciones con suerte, ¿no? Porque lo más probable es que estas personas harán una constituyente para blindarse y para que no les haga el nunca más el Moreno de turno. Pero yo reitero y regreso, y yo no soy pariente del señor Moreno, él es de Tena, creo, yo soy de Columbe, Colta, en Chimborazo. Hay que, digamos, analizar un poquito y entender que el colapso del Estado, ese desmantelamiento de los servicios estatales, dicen algunos que es para vender y privatizar después a precio de gallina enferma, ese colapso, digamos, de lo público, el haber... Imagínese usted, a ver, usted es periodista, imagínese un país, y esto a veces me da hasta vergüenza ajena con colegas de otros países, imagínese un país sin medios públicos en una pandemia. Desmantelaron la comunicación pública. Claro, seguramente había pipones como en todo negocio, o toda cosa pública, pero el concepto de comunicación pública, entonces ese tipo de barbaridad. Mira el caso de Tame. A ver, pero es que ese es el gran problema del neoliberalismo, y si me permite, porque no quiero entrar en campos ideológicos, no puedes usar la lógica de la empresa en el Estado, ¿ya? Tienes que tener una línea de bandera que no va a ser rentable al 100%, porque, por ejemplo, los hermanos de Macas, ya nos olvidamos cuando en Macas, en Celica, estaba el centro de toda nuestra aviación, que derrotó a la aviación peruana en el año 95 del siglo pasado. Ya nos olvidamos de todo lo que le da la Amazonía, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo recuerdo que veía en redes sociales gente que lo criticaba a Vargas porque andaba en avioneta. Oiga, usted está cerca del Puyo. Usted sabe que del Puyo para adentro todo es en avioneta.
La avioneta es como el taxirruta en la costa o como las camionetas que están afuera del mercado en Ambato, ¿no? O sea, cualquiera anda en avioneta en la Amazonía. Entonces, hay ciertos servicios que tienen que tener el subsidio estatal, porque ese es el concepto de la nación, ¿ya? Entonces, sí, por supuesto que sí, que tienen que ser rentables, pero tú no puedes tener una línea de bandera y pretender que a Santa Rosa, por ejemplo, haya rentabilidad. Se supone que esas son las líneas que tiene que cubrir el Estado y es lo que deben negociar bien cuando concesionas una ruta. Pero más allá de eso, creo que el gran causante del retorno del correísmo, sí que hay, será el señor Moreno y su macabro gobierno, porque yo le hablo con conocimiento de causa. Lo que nos pasó en Guayaquil, a todas esas personas que nos escuchan, si piensan que es exageración, no lo es. Y no fue algo de los sectores populares. Todos los segmentos de la sociedad padecieron los embates de la pandemia sin ningún tipo de previsión. Y mientras nuestra gente se moría en las veredas, se moría en los callejones, se moría en sus casas. Imagínense un cadáver descomponiéndose a los 38 grados de Guayaquil en el mes de marzo con 100% humedad. Usted lo que puede hacer es formalizar al muertito, le dura un día o dos. Acá donde yo vivo, que es como decir, no sé, en Los Valles, en Quito, en Guayaquil, a un conjunto tuvimos un cadáver de una persona que lo retiraron al 8º día, teniendo todos los recursos. La formalizaban a esa señora, le echaban formol cada 3 días. Igual le llegaba a usted los olores. Entonces, lo que le quiero decir es que esto es consecuencia de este desgobierno brutal que hemos tenido los últimos 4 años. Fíjense lo que está sucediendo, cómo hubo un reparto de los hospitales y de todo el sistema de salud en plena pandemia. El tema de la vacunación. Ahora hemos tenido un centro de vacunación VIP. Entonces, esas cosas que sí, probablemente el correísmo tiene responsabilidad, claro que sí, pero el correísmo terminó siendo el gran opositor a este gobierno que tiene... ¿Y esa fue una buena estrategia, convertirse en opositor, o no? ¿Perdón? Le decía, si esa fue una buena estrategia, convertirse en opositor. O sea, la oposición dentro de la propia casa. Yo le pongo que haga un mal gobierno y a la vez yo regreso después tranquilamente, porque siempre hay un desgaste, por más buen gobierno que lo hubiera hecho, que no lo hizo, siempre hay un desgaste en el poder. Ah, totalmente. Es que justo ese es el gran problema. El gobierno, no solo por su gestión, ojo, yo no me lo estoy inventando. Vea usted las valoraciones al gobierno central. En la encuesta más generosa es 90% de rechazo. Y hay otro parámetro que es más difícil todavía, que es, ¿cuál es el mayor patrimonio de una persona? Su palabra, pues. Usted no vale las propiedades que tiene, ni siquiera los años en el periodismo. Usted vale su nombre, usted vale su palabra, ¿sí? El 97% dice que no cree en la palabra del presidente en el Ecuador. Y eso lo dicen casi todo. Digamos que el 95% es la más optimista. Y hay otro detalle, que poca gente lo ve. Yo creo que fue otro error haber generado un relato de martirio de parte del Correa, para el correísmo. Es decir, el haber hecho el juicio Correa una política de Estado nos tiene al borde de que esta fuerza política regrese. Porque un tema que debió ser eminentemente institucional, no importa si lo declaraban culpable con cadena perpetua, castración química, fusilamiento, o si lo beatificaban, lo perdonaban, lo que sea. Eso debió ser un tema eminentemente institucional y no un tema manejado, digamos, como moneda de cambio político. Acuérdese usted a la señora Pavón y al señor Hernández encadenados. Ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que el correísmo ha cosechado lo que sembró. Ellos también cometieron barbaridades y algunas, pero parte de ese relato de martirio que el gobierno se encargó de construir. Mire el caso de la inscripción. Los tuvieron con que se inscribían un día sí, un día no. Ahí no los desgastaban, pues ahí los fortalecían. Acuérdense la amenaza de encarcelar al prefecto de Manabí, bastión del correísmo. Ahora la amenaza de que un día se los bajan porque hay un video que supuestamente era en Colombia, pero los pajaritos delatan que fue en Calceta, en Manabí. ¿Me explico? Entonces, en gran parte, el correísmo, como siempre, termina teniendo, como usted lo plantea, escogiendo un contendor y en este caso teniendo un opositor que lo beneficia. Que siempre es importante decirlo. O sea, aquí se está capitalizando por el correísmo lo que se sembró durante 10 años y lo que se generó durante estos 4 años con un Lenín Moreno pusilánime que no ha gobernado nada y que prácticamente, o sea, solo por graficar lo que ha hecho Lenín Moreno, en la última semana, en vez de poner las cosas en orden en el tema de vacunación, en vez de poner en orden las cárceles, lo único que hace, el único comentario que hace es precisamente felicitando al ganador de MasterChef, lo que nos demuestra que tenemos un presidente totalmente perdido en otras actividades diferentes a las que son importantes para el país. Eso
más los 10 años del correísmo, pues prácticamente han catapultado hacia adelante al señor Arauz, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Son circunstancias que se han creado y que definitivamente tienen que tener digamos, un capital electoral, ¿no? Un capital, digamos, una fuerza que eso debe de mantenerse o sostenerse. Ahora, vamos a ver también, esto todavía no empieza en teoría, esto arranca formalmente hablando el 16 de marzo, pero si esto se va a dilatar con los recursos del contencioso, del TDNE, y Jaco Pérez sigue en los medios peleando, digamos, la campaña, se va a complicar muchísimo más para las fuerzas que quieran derrotar al correísmo. Estratégicamente, ¿qué es más conveniente para el correísmo? Ponerle a Arauz y decir, yo no tengo nada que ver, yo voy a hacer un gobierno diferente, yo no tengo nada que ver con Rafael Correa, poner distancias, o al contrario, ponerle al frente a Rafael Correa. La verdad, esa es una muy buena pregunta. La gente, vea, mi estimado señor periodista, la gente quiere soluciones. La gente quiere seguir trabajando. La gente no sabe cuándo se va a vacunar. La gente se está asfixiando en los hospitales. Entonces, neurótico, temperamental, de izquierda, revolucionario, autoritario, todo lo que usted quiera, era un tipo que al menos ofrecía de alguna forma soluciones en algunos casos. ¿Qué es lo que pasaba con Nebot en Guayaquil? Nebot es un tipo que mucha gente lo hemos cuestionado, pero la ciudadanía confía en él, en algunos ámbitos. Es más, todo el mundo decía en los grupos cualitativos, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría nos decían en los estudios cualitativos que si Nebot y Correa estaban en el poder, no había marzo, por ponerle un ejemplo. Entonces, esa es la ausencia de Estado. No hay Estado. Entonces, cuando tú desmantelas al Estado por temas ideológicos y para mala suerte te llega una pandemia, pasa lo que pasa. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué les pasó a los socialcristianos en Guayaquil? Porque en el feudo de Nebot, que pierdan largamente frente a Arauz, es como para pensar que solo es Nebot, no es Partido Social Cristiano. O sea, esa es la inquietud que tengo, porque aparentemente en el propio Guayaquil le ganaron a los socialcristianos que estaban con Lasso. A ver, ahí hay que hacer dos puntualizaciones, que son muchos de los mitos que escucho siempre. El correísmo jamás perdió en Guayaquil. Ojo, a nivel nacional. De pronto a nivel seccional sí, pero no hubo una elección que Correa perdió en Guayaquil el tiempo que siempre, todas las veces que fue candidato, excepto obviamente la del 2006 cuando arrancó. Pero no hubo una elección durante el correísmo que Correa haya perdido en Guayaquil. Nunca. Ni a nivel parlamentario ni a nivel presidencial. Por un lado. Por otro, si usted revisa los resultados del año 2017 a nivel parlamentario, son exactos a los que sacó en esta ocasión el Partido Social Cristiano. Y eso se cuantifica o se proyecta y se refleja en la cantidad de asambleístas, que claro, es otro método, pero por decirle, en el Distrito 1 se sacaron 33, la vez pasada ahora sacaron 28. Si en el Distrito 3 sacaron 29, en el anterior sacaron 31. O sea, no ha habido mayor diferencia entre los votos que sacó el Partido Social Cristiano en el nivel parlamentario hace 4 años a los que está sacando hoy. Donde no están sacando la misma votación es a nivel presidencial. Entonces queda claro que el problema no era el partido, sino el candidato presidencial. Ojo con eso. Es decir, el problema era, no sé, porque hace 4 años se puede decir, hicieron un pacto con los socialcristianos y el señor Lasso, pero ese pacto creo que lo traicionaron los socialcristianos. Pero esta vez Nebot inclusive hizo campaña por Lasso. Es decir, el candidato no pega, y cuando decimos el candidato no pega, entonces, ¿por qué se insistió tanto en el candidato? Se habló en la derecha primero Nebot, después se retiró Nebot, después se dijo que Otto Sonnenholzner, después se dijo que Álvaro Noboa, se retiró Sonnenholzner primero, Noboa no pudo participar, la derecha quedó solo con Lasso. Pero es que el candidato no pega, parece definitivamente que no tiene ese punch tan necesario para poder ganar una elección. Al menos en la primera vuelta sí. Vamos a ver qué sucede en la segunda. ¿Usted cree que hay cómo cambiar esta situación? Porque usted decía hace un momento que en el instante actual Arauz ganaría. ¿Qué tendría que hacer Lasso? ¿Cómo cambiaríamos esta situación? Y lo digo con la preocupación como país, porque yo sí creo que es un tanto difícil. Lo que pasó con el correísmo sí fue medio complejo durante estos 10 años. Y muchos nos tememos que Correa regrese con demasiada fuerza, si es que lo hace,
Y con algo que es lo peor que tiene Correa, es esa venganza a flor de piel, y eso sería complicado. Mire, yo lo que creo es que ellos no van a tener la misma fuerza que hace 10 años atrás, ni la legitimidad. Van a tener que buscar acuerdos mínimos. Ahora, repartiéndole $1.000 a medio mundo, con una constituyente, sin duda van a tener toda la fuerza, la legitimidad y el respaldo y el músculo para hacerlo. Pero yo todavía pienso que Lasso podría ganar. El tema es que no sé si haría todo lo que tiene que hacer. Se quedará sin amigos, literalmente, y sin círculo. Y eso no creo que lo vaya a hacer. Eso es muy... Cuando uno es candidato, dicen, deja de pertenecerse a sí mismo. Ahora, a la final yo estoy equivocado y ese grupo tiene una estrategia extraordinaria que no estoy en capacidad de descifrar. La verdad que no lo estoy. Pero desde mi punto de vista habría que hacer muchas cosas que no creo que él las haga o esté dispuesto a hacerlas. Ahora, hay dos escenarios que se plantean. Arauz en declaraciones ha dicho que de mínimo 50 años tendrán que quedarse en el poder. Ahora, en el otro escenario, si gana Lasso, ¿podrá durar los 4 años? Porque es peligroso. Tiene una asamblea con Pachacuti, que podría unirse con Izquierda Democrática y obviamente con el nuevo correísmo y generar oposición. ¿Se podría dar esto? Me parece que se congeló. No, ya estamos de regreso. Lo escucho, Osvaldo. No sé si escuchó la pregunta que se hacía. Tenemos un pequeño... A ver, mire, el tema de los... A ver, hay preguntas que yo me hago, ¿no? El tema de la dolarización, por ejemplo. Si esta gente llegó en el 2006 al poder, con 6 años de dolarización, con toda la legitimidad, con todo el peso, con todo el dinero para tumbar la dolarización, y no lo hicieron en el año 2006, no sé por qué lo harían ahora. Ojo, la dolarización, que creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo que hay que sostener, conlleva una serie de acciones que uno tiene que tomar. Y eso no es que la mano invisible lo sostiene, eso es falso. La dolarización no se mantiene sola. Tú tienes que crear las condiciones para que se sostenga la dolarización. Y la forma de que se sostenga es entrando dólares a la economía y saliendo la menor cantidad posible. Y hay dos formas de hacerlo, una con exportaciones, o la única, y la otra evitando que los dólares salgan, ¿no? ¿Cierto? O sea, esas son, porque no tienes capacidad de emisión, no tienes la maquinita. Porque vea, si el dólar fuera la solución en el planeta, todas las economías del mundo estuvieran dolarizadas. ¿Cuántos países utilizan el dólar? Por lo menos en el mundo hispano. Solo Ecuador, Panamá, ni siquiera Panamá, porque el parámetro monetario es el Balboa. El Salvador, listo. Aunque me dicen que en Venezuela están usando ahorita más dólares que otra cosa y en Argentina también. Pero lo que le quiero decir es que la dolarización es extraordinaria, pero tiene un costo. Es como esa pastilla cuando eres enfermo crónico, como mi persona, yo soy hipertenso. Y alguna persona que nos escucha que es diabético, claro, la pastilla te sostiene porque eres un enfermo crónico, pero a la larga, en el largo plazo, a los 15, 20 años, te funde el hígado, ¿no? Cualquier tipo de medicamento. Entonces, la dolarización es extraordinaria, es maravillosa, nos liberó de la espantosa inflación, pero conlleva tomar una serie de medidas para que se sostenga. Ahí lo que varían de opinión los economistas es de acuerdo a su ideología, pero está claro que ese dólar, ese billete verde, como lo emite el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tienes que generar condiciones aquí. Y es simple, entrada y salida. Y la única forma de entrar es con las exportaciones. Y aquí en este gobierno, por ejemplo, se ha castigado sectores que generan divisas, como por ejemplo el sector pesquero industrial. El sector pesquero industrial hoy en día es la segunda flota del mundo y la exportadora del mundo de pescado enlatado. Bueno, a esa industria incipiente le quitaron el subsidio del combustible. Una barbaridad cuando todas las industrias del mundo, todos los gobiernos del mundo subsidian sus industrias alimentarias o exportadoras. Entonces, son situaciones que de alguna forma hay que analizar, hay que estudiar, y que en lo personal, indistintamente que gane el señor Lasso o gane el señor Arauz o Correa, que son lo mismo para mí, tendrán que sostener la dolarización porque es una garantía, digamos, de por lo menos de solidez financiera y de poder adquisitivo de los ecuatorianos. Me queda una inquietud referente al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede pasar con esta entidad? Por un lado, las protestas de Pachacuti y el señor Yacu Pérez. Por otro lado, el tema de la preocupación que tienen muchos en Ecuador y dicen, bueno, si la Fiscalía trató de analizar y hacer una investigación y no le dejaron, si a la Contraloría no le permitieron,
¿con qué legitimidad pueden seguir trabajando? Si tenemos 4 de los 5 vocales que han sido destituidos por un juez de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral, y ellos pretenden seguir manejando las elecciones, y la única vocal que no ha sido destituida por este juez está de vacaciones, cuando no puede estar de vacaciones porque se supone que están en sesión permanente, y en sesión permanente no me puedo ausentar, pues, porque es permanente. O sea, ¿qué mismo puede pasar con este Consejo Nacional Electoral? ¿Cree usted que realmente podrán ingresar Fiscalía o Contraloría y revisar y darle la legitimidad? Porque yo espero que le den legitimidad, porque sería gravísimo a esta altura podernos encontrar de que realmente hubo fraude, que es algo que muchos siguen repitiendo. Seguimos con el problema de que se nos está congelando la imagen. Vamos a buscar solucionarlo mientras recuperamos la imagen. Mientras seguimos justo conversando, vamos a ver si podemos llamar a Osvaldo y conectarlo a través de línea celular. Les recordamos que siempre hay información actualizada en nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com. Noticias locales, noticias internacionales, noticias de farándula, siempre en www.radiocolosal.com. Allí, en nuestra página electrónica, siempre hay una actualización de noticias. Y una rápida desde Tungurahua, desde la ciudad de Ambato. Las veredas son vitrinas permanentes para los informales. Las ventas informales en la Primera Imprenta y Tomás Sevilla no solo se incrementaron en días de feria, ahora las veredas son vitrinas permanentes, volviendo a las calles del sector peatonales a la fuerza. Las intersecciones de las calles Tomás Sevilla y Primera Imprenta, ya conocidas por la concentración de la venta informal, se volvieron peatonales por obligación. Así lo afirman los ciudadanos que frecuentan la zona todos los días, por cualquier razón. Camila Delgado trabaja por el sector y aseguró que ya no es un problema solo de lunes y viernes, sino que ahora todos los días deben buscar la forma de transitar por el lugar, disputando un paso con los autos que por allí circulan. Revisamos, me parece que recuperamos a Osvaldo ya, vamos a insistir en el tema. Por cierto, siempre es importante ir analizando todos estos aspectos, que son básicos, que son fundamentales, en lo que hace relación precisamente a esta situación que nosotros la consideramos necesaria, importante, para seguir tocando estos temas. Y en otra nota de las noticias locales, hay preocupación por falta de reactivos para pruebas PCR. A la ocupación total de camas en las unidades de cuidados intensivos UCI de las principales casas de salud, se suma una nueva preocupación en torno a la atención a la pandemia provocada por el COVID-19. La falta de insumos de reactivos para las pruebas de biología molecular PCR. Desde las autoridades de salud se advierte que estas pruebas son las más fidedignas para verificar que una persona está contagiada con coronavirus. Sin embargo, en los diferentes centros de salud se ha informado en Tungurahua que no se están realizando este tipo de diagnósticos. Vamos a continuar la entrevista ahora vía celular. Osvaldo, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Para cerrar la entrevista, nos quedamos pensando en algunos temas que son importantes. Le preguntaba a usted, ¿qué puede pasar con el Consejo Nacional Electoral? ¿Debe entrar la Fiscalía? ¿Debe entrar la Contraloría? ¿Esa sería la forma de legitimar la acción del Consejo Nacional Electoral? Verá, no sé si hasta dónde se me escuchó, pero yo le nombraba el artículo 16 del Código de Democracia, que dice... Artículo 16 del Código de la Democracia. Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentren asignados a la seguridad del proceso electoral solo podrán actuar en cumplimiento de las órdenes emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo Electoral y de las juntas distritales provinciales electorales y de las juntas receptoras del voto en el ámbito de la ley. Eso nos dice la ley. Habría que esperar el que concluya el proceso y ahí sí están sujetos, de acuerdo a lo que dice la ley, a todo tipo de control y regulación. Osvaldo, me quedo pensando en este tema. Sin embargo, justo es
hay varios temas, hay varios criterios, hay varios constitucionalistas que hacen referencia a la ley, pero lo de fondo, lo importante, tenemos varios consejeros que supuestamente, o que en primera instancia, para decirlo correctamente, han sido destituidos, ni siquiera han apelado. Entonces la destitución corre. ¿Qué garantía puede tener el país en este proceso con estas personas? Bueno, lo que le planteaba, el proceso electoral debe de seguir su curso, su orden, y una vez que concluya el proceso electoral, ahí vienen las evaluaciones de ámbito administrativo, civil y penal, si así la ley lo establece. Pero por lo menos mientras dure el proceso, ellos no pueden hacer otra cosa que no sea velar por el desarrollo del mismo y acatar obviamente las disposiciones que más en el seno del Consejo Electoral. Si la situación varía en función de que si el uno va primero, si el otro va segundo, que eso es muy del Ecuador, eso ya es una intromisión electoral. Yo quisiera preguntarle, como experto en los temas políticos, cómo conseguir un voto responsable, porque, por ejemplo, en la última elección de asambleístas, realmente es preocupante aquí en la provincia de Tungurahua. La gente vota por el candidato favorito para la presidencia de la República y le entregan de esta manera prácticamente sin tener ni siquiera conocimiento y regalado. Como dirían, se ganaron la lotería sin comprar el boleto. A gente que no está preparada, que ni siquiera tiene esa capacidad para hablar y van a ser asambleístas solamente por el arrastre del candidato a la presidencia de la República. Sí, eso pasa siempre en toda elección, pero es parte del juego democrático y afecta a todos por igual. Es como el método, o sea, de Wester, Imperial, Irreal, Hunt, afecta a todos por igual. Entonces, ese tipo de elección de ámbito parlamentario está sujeta o conectada a siempre una elección presidencial, o en este caso al candidato presidencial. Ahí lo que cuenta o lo que queda es la consecuencia que tengan estos candidatos con los contenidos que plantean en campaña y obviamente la ejecución de los mismos. La pregunta era, ¿y cómo conseguimos un voto responsable? Porque se nos hace tan difícil entender, por ejemplo, que aquí en Tungurahua, por decir algo, el doctor Torres haya quedado y haya llegado con las justas, cuando desde nuestro criterio y desde el criterio de muchos debió haber sido el primero de los candidatos. ¿Y quién gana aquí? Alguien que nadie conoce, alguien que nadie sabe quién es, alguien que no tiene la capacidad siquiera de hablar bien. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y cómo ganaron? Por eso preguntamos, ¿cómo hacer? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para, no sé, formar nuevos líderes, generar este voto que tiene que ser importante, el voto responsable por el país? Lo que pasa es que es muy difícil plantearnos o determinar el voto responsable, votar por quién. A mí me parece el señor Torres un asambleísta de primer nivel, él y su hijo. Podemos tener, no coincidencias al 100%. Como yo le planteaba, creo que es un hombre más conservador que de derecha. Y en muchos casos yo conocí a un hombre muy conservador, pero depende de cada persona lo que considere que se siente representado. Yo no me siento en la posición de poder juzgar a la gente por la decisión que toman, pero sí me siento en la posición, y esa la tenemos todos, de que quienes elegimos a nuestros mandantes tenemos toda la capacidad de revocarlos o exigirlos en cosa de darse el caso. Estamos conversando con Osvaldo Moreno, analista político, politólogo de carácter internacional, asesor en estos temas que son tan importantes. Yo le quiero agradecer, Osvaldo, por la gentileza en acompañarnos. Y saliéndonos del tema político, sí quisiera preguntarle qué pasa en Guayaquil. ¿Cómo está Guayaquil? Ese Guayaquil que tanto queremos y que, de acuerdo a los datos que tenemos, prácticamente otra vez ya no hay camas UCI, es decir, camas de cuidados intensivos, hay una serie de inconvenientes y vuelve a haber el miedo, mi querido Osvaldo. Bueno, después de lo que se vivió en Guayaquil en marzo, siempre tendremos el miedo. Siempre habrá estas circunstancias, pero lo que sucede también es un poco la inacción del gobierno nacional en la adquisición de las vacunas, cuando hay varios gobiernos, en este caso, yo entiendo que van a comprar la vacuna china, la vacuna rusa, que ha sido probada como la mejor de todas, que tiene menor costo y es de más fácil aplicación. Entonces esperemos que este mes de marzo no se repita el marzo del 2020, que fue una de las etapas
más espantosas de nuestra historia. Así que yo pensaría que hay que tener optimismo, pero ojalá en cualquier momento la historia y quienes vengan juzguen e investiguen a los responsables del gran martirio del pueblo guayaquileño en el 2020. ¿Verdad que sí? Porque sí es complicado eso y sí es preocupante. Y en este ámbito de cosas, la alcaldesa de Guayaquil ha mencionado la compra directa. No sé si lo puede hacer, porque en el mundo entero se dice que por el tema de producción, la gran oferta que existe, prácticamente solo se comercializa a nivel de países. Para la alcaldía de Guayaquil va a ser muy complicado para cualquier alcaldía, ¿no? En Ecuador va a ser muy complicado y nos parece un desacierto del gobierno haber dicho que bueno, que lo pueden comprar los municipios o que lo puede comprar el sector privado siempre y cuando no se venda, y uno termina preguntándose ¿y cómo van a hacer aquello si no se está vendiendo sino a los estados? Y el que primero tendría que estar en cola es el ministro de Salud, el propio presidente, la vicepresidenta, alguien del estado ecuatoriano, insistiendo, buscando, comprando, exigiendo y pagando, si es posible por adelantado, las vacunas, pero comprarlas ya, ¿no? Sí, ese ya es un tema de gestión y de la capacidad, digamos, de negociación. Y estamos viendo ejemplos en el mundo de gobiernos que lo han logrado, como Chile, como Israel. Ahora, yo estoy a favor de que los privados también puedan adquirir vacunas, porque al final del camino el sistema de salud es uno solo. Cuando hay pandemias, el privado y el público están atendiendo a la misma población. Entonces, una persona vacunada, indistintamente que sea de los sectores populares o una persona pudiente, una persona inmunizada es una potencial persona que ya no ocupará una UCI o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en ese contexto, creo yo que es importante tener claridad de que la vacunación debe ser masiva, gratuita y universal. Y en ese proceso hay que empezar una línea que en el tiempo tendremos las respuestas y que ya sin duda al próximo gobierno le tocará ejecutarla al 100%. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Atención a la hora, ya estamos en las 18 horas con 56 minutos. 18 con 56 minutos, muchas gracias. El diálogo con el experto analista en temas políticos, Osvaldo Moreno, a través de Radio Colosal. Les recordamos que estamos en 1000.40 y en el mundo estamos a través de www.radiocolosal.com. www.radiocolosal.com, donde siempre encuentran información actualizada, como les decíamos, noticias locales, nacionales, internacionales, noticias deportivas, noticias de farándula, noticias de Crónica Roja, noticias curiosas en nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com. Y Guayaquil, según el Universo, este día, registra una reducción de muertos por COVID-19, mientras Mesa de Salud analiza vacuna que se comprarán. Un aumento leve de casos de COVID-19 y una reducción de fallecidos a causa del virus se reportan en la semana epidemiológica 8, comprendida entre el 22 y 28 de febrero del año en curso. Por cierto, pueden también seguir las entrevistas a través de Advice TV y a través de Ambato en línea. Y nos quedamos pensando en algunos temas que son importantes.